Muy buenos días, soy la representante del equipo número 7 de Medicina Preventiva. Mi nombre es Michelle Orellana. Este día vamos a estar hablando sobre enfermedad renal crónica con mis compañeras Marjorie Palacios, Gabriela Recinos, Paula Portillo y Vanessa Escobar. Lo dejo con mi compañera con taxonomía. Tengan todos muy buenos días. Yo les voy a explicar un poco acerca de lo que es la enfermedad renal. Enfermedad renal se le atribuye a la disminución de la función renal. Se le pone con el término crónica cuando esta disminución ha persistido de 3 meses o mayor a 3 meses. Entonces tenemos que la enfermedad renal se clasifica en 5 estadios. Estos estadios se clasifican en base a la disminución de la función renal. Esta es por medio de la valoración de la tasa de filtración glomerular. ¿Pero qué es la tasa de filtración glomerular? Entendemos que el riñón tiene funciones muy importantes, entre ellas es limpiar la sangre o filtrarla. Entonces, en esa filtración, lo que debería de hacer en el día es filtrar al menos 180 a 200 litros de sangre. En ella elimina toxinas, el exceso de agua y nos ayuda a mantener en equilibrio nuestro cuerpo. Entonces, cuando no está haciendo esta función normalmente y la podemos identificar por la tasa de filtración glomerular, entendemos que hay una falla. Entonces voy a explicarles el porcentaje de los estadios que son los 5. Entendemos por los primeros en los que puede ser reversible. Esta clasificación es para identificar al paciente, tratarlo adecuadamente y que el médico sea capaz, con la ayuda del paciente, de que no pase a la siguiente etapa. La etapa 1 tiene una valoración de igual a 90 o mayor a 90% de su función renal. La etapa 2 o estadio 2 es del 89 al 60%. El 3 es del 59 al 30%, el 4 es del 29 al 15%, y ya en el 5 tenemos menos del 15% de su función renal. Quiere decir que el riñón está trabajando a menos del 50% de su capacidad funcional. Cuando el riñón está del 60 o del 50% trabajando, aún no hay síntomas. El riñón lo considero como un órgano demasiado noble porque además de cumplir muchas funciones, esta enfermedad tiene la característica de que progresa silenciosa paulatinamente. Entonces los síntomas se miran generalmente, o las complicaciones propias de esta enfermedad, cuando está en menos del 30% de su función. Y empiezan los síntomas en las primeras etapas, que son la 1, 2 y 3. Los síntomas son menos característicos o inespecíficos. Estas etapas son reversibles y la etapa 4 y 5 o estadios son irreversibles. En las primeras etapas los síntomas son valores altos de creatinina y urea en sangre. Hay hipertensión o arriba de lo normal, de su valor normal. También hay inversión de la nictámero. Nictámero es las veces que uno orina normalmente. Normalmente en el día tendría que orinar 5 veces y por la noche generalmente ninguna o a veces una. Pero la nicturia, si se presenta en los pacientes, significa que empiezan a orinar de 0 o más por la noche y más veces en la noche que en el día. Entonces este es un signo que deberíamos de prestarle atención. También en que cuando nos despertamos nuestra orina sale clara, quiere decir que no están concentrando bien los riñones durante la noche, la orina. El olor tiene indicios indicativos de que hay una disminución de la función renal. También hay comezón en los pacientes en las primeras etapas, hay calambres musculares, esto debido a que el riñón tiene procesos de liberación de sales. Entonces, cuando no está haciendo bien esto, hay los calambres que generalmente se presentan en la noche. Hay pérdida del apetito, anemia, cansancio y somnolencia. Y en las etapas más avanzadas vemos signos un poquito más evidentes. Esto no todos los pacientes los presentan a veces la minoría de los pacientes. Baja de peso, vómitos, espuma en la orina, que es por la presencia abundante de proteínas. También hay sangre en la orina, puede ser microscópica a través de un examen de orina o macroscópica. También hay dolor ya en la parte posterior de la espalda, cerca de las últimas costillas. Hay cansancio debilitante en actividades que antes hacía. Por ejemplo, si antes rendía en un partido completo de fútbol, hoy está haciendo solo la mitad. Y hay que ver eso. La presencia de moretones también y la orina color Coca-Cola en algunos pacientes y fétida. Tenemos que la tasa de filtración glomerular disminuye normalmente con la edad.
A partir de los 40 años disminuye 1%. Y si disminuye 2% o 3% por año, es un indicativo de que hay una falla renal y hay que atender a ese paciente. Bueno, respecto a la etiopatogenia, tenemos que la mayoría de pacientes que presentan fallo renal es porque ya habían tenido problemas de salud anteriormente, que esto es lo que han hecho es hacer daño permanente en el riñón poco a poco a través del tiempo. Respecto a las causas más comunes por las cuales se puede dar una enfermedad renal crónica, tenemos en primer lugar la diabetes. ¿Por qué la diabetes? La diabetes ejerce su efecto porque, como sabemos, en la diabetes los niveles de sangre están muy altos. ¿Qué sucede? Los vasos sanguíneos poco a poco se van obstruyendo, entonces eso le dificulta el paso de la sangre hacia los riñones y por lo tanto el riñón poco a poco se va deteriorando. Otro factor muy importante de la diabetes en nuestro cuerpo es en los nervios. Por lo general, los nervios nos transmiten información hacia el cerebro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vejiga urinaria, cuando se llena, esta le envía información al cerebro de que ya está llena para que nosotros hagamos la micción y podamos vaciar la vejiga. Pero por la diabetes, si los nervios se llegan a afectar y poco a poco la vejiga urinaria se va llenando, esto puede ejercer presión y por lo tanto podría llegar a dañar los riñones. Otra cosa muy importante respecto al llenado de la vejiga es que, como sabemos, en la orina tenemos bacterias y algún que otro microorganismo. Entonces, si se retiene por mucho tiempo, yo leí de que podría llegar a suceder una infección de las vías urinarias y en algunos casos podría llegar inclusive a afectar al riñón. Como segunda causa de la enfermedad renal crónica tenemos a la hipertensión arterial. ¿Qué sucede con esta? En esta, pues el corazón comienza a trabajar todavía más y mucho más duro y por más tiempo, entonces eso podría llegar a dañar los vasos sanguíneos. Por eso es la segunda causa más importante. Entre otras causas importantes tenemos las enfermedades autoinmunes como lo es el lupus, nefropatía IgA y también VIH-Sida, también enfermedades genéticas como la enfermedad renal poliquística, también tenemos la obesidad, porque la obesidad juega un papel muy importante, puesto que las personas obesas suelen ser más propensas a padecer diabetes o hipertensión arterial. Otro papel muy importante juega la edad. Mientras más la persona se acerca a la vejez, los órganos poco a poco se van deteriorando y poco a poco no van ejerciendo su función como deberían. En el caso de los riñones, estos dejan de hacer filtrado glomerular como se debe en la mayoría de los casos. Otra causa muy común es aquellas personas que abusan de los medicamentos o las drogas ilícitas, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las causas más importantes. También tenemos que hay veces que el riñón deja de funcionar de manera repentina. A eso se le denomina fallo renal agudo o insuficiencia renal aguda y tiene diversas causas. Entre las más importantes tenemos el ataques al corazón. También tenemos que esta se podría llegar a dar por enfermedades de las vías urinarias, también porque el paso de sangre hacia el riñón se ha obstaculizado y también pues cabe el abuso de las drogas y de los medicamentos. Las incidencias por nefropatía por sustancias tóxicas suelen ser el 10% de los casos de enfermedades renales crónicas y el 20% de las enfermedades renales agudas. Entre las sustancias tóxicas nosotros tenemos el cadmio, el mercurio y el tetracloruro de carbono. Existen lesiones renales de componente obstructivo que lo que hacen es que aumentan la presión intratubular y con eso poco a poco va descendiendo la filtración glomerular. Bueno, respecto a los determinantes, tenemos a la biología humana. En la biología humana nosotros tenemos a las personas que son afroamericanas. ¿Por qué las personas afroamericanas? Porque estas suelen ser más propensas a padecer de diabetes e hipertensión arterial. Y como ya habíamos mencionado, estas son causas más comunes por las cuales se puede generar una enfermedad renal crónica. Otro aspecto importante son las enfermedades genéticas, ya la habíamos mencionado, aquellas personas que padecen enfermedad renal poliquística, enfermedades en las vías urinarias, también síndrome nefrótico. También cabe las enfermedades autoinmunitarias ya mencionadas, como lupus, nefropatía IgA, VIH-Sida. También cabe las personas que padecen pues, diabetes e hipertensión arterial. Respecto al estilo de vida, aquellas personas que abusan
abusan de los medicamentos o las drogas, y aquellas personas cuyos hábitos alimenticios podrían llevarlos a padecer de obesidad. Ya habíamos mencionado que la obesidad contrae en la mayoría de los casos padecer diabetes o hipertensión arterial. Ya respecto al medio ambiente, ya habíamos mencionado que habían sustancias tóxicas que podrían desencadenar una enfermedad renal crónica, como el cadmio, el mercurio y el tetracloruro de carbono. Ya respecto al sistema sanitario, este juega un papel muy importante, porque si ésta no ejecuta programas de detección precoz y también de seguimiento de las enfermedades renales crónicas, y por supuesto que estas incluyan la prevalencia, la incidencia, la evolución, cuidados y educación, pues esta se terminaría diagnosticando ya en etapas tardías y ya con consecuencias muy graves. El sistema sanitario debe potenciar una estrategia de salud renal que permita no solamente a los pacientes y a la población general, sino que también es importante en los profesionales de la salud, para así educar, ¿verdad?, respecto a la importancia de conocer la función renal, las complicaciones que ésta podría llegar a tener si la persona no se cuida, cómo prevenir enfermedades renales y, por supuesto, la detección a tiempo de problemas renales. En la historia natural de la enfermedad tenemos la triada ecológica en el periodo prepatogénico. El agente es multicausal, ya que esta enfermedad tiene dos grandes causas por las que se desarrolla. Una es la hipertensión arterial y la otra es la diabetes. En el medio ambiente tenemos que puede afectar las aguas contaminadas y las aguas no potables. Esto se da más que todo en el área rural, ya que aquí, en esta área, las personas por escasos recursos económicos optan por consumir agua de ríos, y como se sabe, en los ríos va aguas negras, aguas contaminadas, a veces hasta tiran a los animales muertos, y también con químicos. También están las aguas negras y basura, áreas cálidas o semiselváticas, y la inactividad física. En el huésped puede ser cualquier persona sin preferencia de sexo ni edad. Pueden ser niños, adolescentes, adultos mayores, y no importa la edad, en cualquier edad de su vida. También tenemos a personas con antecedentes hereditarios, que sus padres, madres, hermanos o abuelos hayan padecido esta enfermedad y ellos la puedan llegar a adquirir o ya la tengan como una enfermedad crónica. También tenemos los farmacodependientes, alcohol y actividades laborales. Eso también se ve en el área rural, ya que en esta área las personas utilizan muchos químicos y muchas veces no tienen el cuidado necesario para protegerse de todas estas enfermedades. En el periodo patogénico, en la fase silenciosa, tenemos la pérdida del 30% de la masa corporal, de la masa renal, perdón. Signos y síntomas inespecíficos, podemos mencionar que hay una pérdida del 40% de la función renal. También tenemos el aumento de creatinina en el plasma sanguíneo. En los signos y síntomas específicos tenemos la pérdida de peso, aumento de la hipertensión arterial, fatiga, edema agudo de pulmón, acidosis metabólica, náuseas y vómito. En complicaciones podemos mencionar la pericarditis, que es la inflamación e irrigación del pericardio, aumento de hipertiroidismo, dislipidemias, desequilibrio electrolítico. Y en las secuelas podemos mencionar que la calidad de vida se verá severamente afectada. También habrá un reemplazo renal, ya que el riñón no va a poder trabajar como lo hacía anteriormente, y para eso se va a necesitar de diálisis o de hemodiálisis. Otro factor también podría ser de que la persona vive el resto de su vida con esta enfermedad, siempre y cuando se tengan los controles y los cuidados necesarios. Pero si esta no se trata de manera adecuada, puede llegar hasta la muerte. Seguimos con epidemiología. Datos precisos sobre estos casos son muy difíciles de recopilar, pero expertos en el tema señalan que en los últimos 10 años ha habido miles de muertos por enfermedad renal crónica, y en su mayoría han sido en Nicaragua y en El Salvador. Los datos disponibles para enfermedad renal crónica son en manera general, es decir, por causas tradicionales y por causas no tradicionales. A modo de ejemplo, entre el año 2005 y 2012 hubo un incremento del 50% de hospitalizaciones por enfermedad renal crónica.
y esta pasó a ser la primera causa de muerte hospitalaria. Para los menores de 19 años, hubo un incremento de casi 1.500 casos de hospitalizaciones por enfermedad renal crónica y en su total fueron 40.000 hospitalizaciones de todas las edades en el mismo periodo de tiempo. Según datos enviados por organizaciones nacionales de donación y trasplante de los países, aseguran que hubo en tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal cerca de 3.100 pacientes en El Salvador, solo del 2005 a 2012. También en El Salvador, esta tiene una alta tasa de mortalidad, según datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, con un 51.8 fallecidos por cada 100.000 habitantes. También médicos nefrólogos salvadoreños aseguran que ha habido un gran incremento durante los últimos 15 años que ha sido muy preocupante de enfermedad renal crónica. También estudios independientes desde 1999 aseguran de que ha habido un gran impacto social y económico en la vida de las familias salvadoreñas y en los servicios de salud. Bueno, el plan de manejo integral. Es importante que sepamos acerca de él, debido a que en nuestro país en los últimos años se ha llegado a considerar esta enfermedad como una epidemia debido al aumento de casos progresivamente. Como ya sabemos, el plan de manejo integral tiene 3 partes: la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria vamos a encontrar el fomento de la salud, que prácticamente es informar a la población en general y principalmente a la población en riesgo acerca de los factores que pueden predisponer al desarrollo de esta enfermedad. En este apartado, pues, tenemos que es importante informar a las personas que padecen diabetes mellitus y también hipertensión arterial sobre las consecuencias que puede traer un mal manejo de estas patologías en el desarrollo de la enfermedad renal crónica. También promover charlas acerca de la importancia de la hidratación, más que todo en nuestro país, debido a que hay muchas personas que trabajan en el campo y se exponen largas horas al sol o tienen largas jornadas de trabajo. Entonces, es importante para ellos que sepan la importancia de la hidratación. También tenemos que es importante promover el consumo de agua potable y la aseguración del agua potable, debido a que esta puede estar contaminada con muchos químicos que pueden desencadenar la enfermedad renal crónica. También es importante hablar acerca de la automedicación, debido a que hay muchos fármacos que las personas no tienen el conocimiento de que pueden llegar a ser nefrotóxicos y dañar el riñón en el paso del tiempo. Luego, la protección específica, prácticamente es poner en funcionamiento toda la información que ya adquirimos y evitar los factores de riesgo. Esto sería la hidratación en pacientes que sufren deshidratación, el consumo de agua libre de metales pesados, como ya mencionaron algunos, prohibir la automedicación en pacientes que tienen la predisposición de desarrollar la enfermedad. Igual es importante la realización de pruebas de tamizaje en las poblaciones en riesgo, que como ya lo mencioné, son las personas que tienen diabetes y también hipertensión, o que su familia o tienen antecedentes genéticos de familiares que han desarrollado esta enfermedad. En la prevención secundaria, el primero está el diagnóstico precoz. Esta enfermedad, a pesar de que hay diferentes pruebas para poder detectarla, casi siempre se detecta en la fase crónica, debido a que no muestra signos ni síntomas en la fase aguda. En el diagnóstico precoz tenemos una de las pruebas más importantes, que es el aclaramiento de la creatinina, debido a que la creatinina es un producto metabólico del tejido muscular y prácticamente se filtra totalmente en el riñón. Es decir, que si los niveles no están en el nivel adecuado, esta arroja prácticamente un daño a nivel del riñón. También está la presencia de proteinuria, debido a que prácticamente las proteínas son filtradas por el riñón y al haber un mal funcionamiento, estas van a ser excretadas a través de la orina. Y la que se presenta principalmente es la albúmina. También están los uroanálisis, que se realizan más que todo en los pacientes que ya están detectados con esta enfermedad, y estos sirven para hacer un análisis en general de la orina, mostrando características macroscópicas y microscópicas, como analizando el color, el olor, el volumen de la orina y también si presenta glucosa o sangre.
que se conoce como hematuria. Y también existen exámenes que no son invasivos para las personas, es decir, que no les causan ningún daño. En este tenemos la ultrasonografía renal. Esta más que todo sirve para observar daños morfológicos a nivel del riñón, tal vez en el tamaño, la posición y también analizar las vías urinarias si existe alguna obstrucción o una malformación. Luego está el tratamiento oportuno. Es importante que el médico, antes de empezar un tratamiento con los pacientes, haga un análisis en general acerca del funcionamiento renal para así brindarles las mejores medidas al paciente. Pero el tratamiento en general incluye, primero, más que todo, una dieta balanceada que sea baja en proteínas, porque como ya lo mencioné, el riñón se encarga de filtrarlas y este al no funcionar prácticamente no va a poder adquirir todos los nutrientes y simplemente va a seguir dañando el funcionamiento del riñón. Como ya lo mencionábamos también, la diabetes y la hipertensión. Es importante que si hay pacientes que ya padecen estas enfermedades, en el caso de la diabetes, se debe tener un control estricto de la glucosa en los pacientes, debido a que si no se tiene, va a causar daños progresivos al riñón. Igual la hipertensión debe mantenerse controlada debido a que existe algo que se llama como un círculo vicioso entre el daño renal y la hipertensión. Es decir, que al aumentar la hipertensión va a seguir aumentando el daño renal y el daño renal que se siga formando va a seguir aumentando la presión y así el daño siempre va a ser progresivo. También en los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad se les debe controlar la hemoglobina, debido a que ellos suelen padecer anemia, ya que el riñón produce la eritropoyetina y al estar dañado la producción de este prácticamente es nula. Entonces, la eritropoyetina lo que hace es estimular la médula ósea para producir glóbulos rojos. Entonces, al no realizarse ese proceso, la cantidad de glóbulos rojos va a disminuir, con ello la hemoglobina. Para tratar esta complicación, se le da al paciente suplementos de hierro o también un suplemento de eritropoyetina. Como ya lo mencioné, el cambio en el estilo de vida. Si el paciente no lleva una vida saludable, se le debe aconsejar que empiece el ejercicio, que siempre trate de mantener el peso y en el caso de que el paciente tenga algún vicio, también se le debe aconsejar que lo deje. Y en el caso de controlar la hipertensión, se hace más que todo con unos medicamentos que son especiales, debido a que a los pacientes que tienen esta enfermedad no se les puede dar cualquier medicamento porque esto puede seguirlos dañando. Y cuando el paciente más que todo se encuentre en la fase crónica, se le da el tratamiento de diálisis o hemodiálisis, dependiendo de los factores que tenga el paciente y de las capacidades que tenga económicamente, más que todo, o también se le puede aconsejar un trasplante renal si este tiene las posibilidades de realizárselo. Y en la prevención terciaria, en este hay 3 puntos que son muy importantes, que son el paciente, el médico y su familia o grupo social, debido a que más que todos los pacientes suelen tener un cambio drástico en su estilo de vida. Entonces esto puede dañarlos ya sea físicamente o psicológicamente. Lo primero que debe hacer un médico es informarle al paciente acerca de la situación en general, de todos los cambios que tiene que tener en su vida para poder evitar complicaciones futuras. También con el paso del tiempo se le tiene que ayudar al paciente a minimizar la dependencia de otras personas y tratar de evitar la exclusión social en ciertos puntos. También es importante que siempre el paciente tenga una participación activa en su tratamiento y que el médico siempre respete la opinión del paciente. Por ejemplo, la diálisis suele ser un tratamiento para ciertos pacientes muy doloroso y muchos toman la decisión de dejarlo. Como médicos, la función de nosotros es exponer cuáles serían las consecuencias de dejar el tratamiento, pero siempre respetar la decisión que tenga el paciente. Y también el médico tiene que realizar un seguimiento de la terapia del paciente, debido a que a veces estos pueden faltar a sus consultas y el médico siempre tiene que estar atento de por qué se dio esto y siempre tener una comunicación activa con el paciente.
En conclusión, los riñones son órganos muy esenciales para nuestro cuerpo, los cuales cumplen con varias funciones para mantener nuestra sangre limpia y químicamente equilibrada. Pero cuando ese funcionamiento se ve afectado, se presentan enfermedades de riñón que afectan por la pérdida creciente de nefronas funcionales que afectan a sus capacidades y sus estadios. Como lo mencionamos, anteriormente se presenta por enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias o disfunciones renales como cálculos renales, hipertrofia, etc. Por lo cual la población tiene que estar muy educada sobre esta enfermedad, sobre cómo prevenirla, cómo tratarla en caso de padecerla, porque de no hacerlo bien puede traer más repercusiones para el paciente y para su familia. También sabemos de que esta enfermedad tiene una tasa muy elevada de mortalidad en todo el mundo. Esta no hace distinción de razas, de clase, de sexo ni de edad, por lo cual nosotros tenemos que conocer los niveles de prevención para saber cómo prevenirla, tratarla en caso de padecerla y sobre todo para estas personas que padecen la enfermedad, darles el apoyo familiar que necesitan, darles la atención que ellos necesitan porque eso constituye un pilar muy grande en la vida de las personas que padecen enfermedades crónicas. Gracias. Si tienen comentarios o dudas acerca del tema, pueden hacerlas. Muy buenos días. Gracias y felicidades. Han estado muy bien. Tenemos con nosotros al señor vicedecano. Me gustaría que les activaran los micrófonos al doctor Monche para que se dirija hacia ustedes, porque tiene bloqueado el micrófono. Comentarles algo. Yo quisiera que los compañeros, así como todas las veces lo han hecho, los compañeros estudiantes se manifiesten y aclaren sus dudas. Estamos bien abiertos al tiempo. Ya está habilitado. Voy a ceder el micrófono al doctor Monche para que se dirija a ustedes y luego invito a los compañeros que les pregunten las dudas que tengan o comenten. Para eso estamos acá. Todos estamos ante una agresión fuerte, una epidemia de una enfermedad crónica que no la podemos parar y que está bien difícil, como es la insuficiencia renal crónica. Doctor Monche, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Pues realmente muy bonito el tema, un buen dominio también, las felicito. Realmente demuestran que se han preparado muy bien. Yo quisiera realmente hacerles un par de preguntas y quizás algunos comentarios con respecto al tema. La insuficiencia renal crónica, El Salvador ha sido uno de los países como muy bien decía, con un alto índice o con una incidencia muy alta de estos casos. La primera pregunta es, en la zona rural, de hecho hay un estudio del Instituto Nacional de Salud de El Salvador que dice cuál es una de las causas por qué los hombres sufren de insuficiencia renal en la zona rural. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, como ustedes también muy bien lo dijeron, hay enfermedades crónicas que determinan o predisponen pues la insuficiencia renal crónica. Pero en el 2020, nosotros los salvadoreños hemos cambiado muchos de nuestros hábitos saludables por hábitos no muy saludables. Y hubo una bebida también que se consume mucho por los salvadoreños en las zonas rurales, en comunidades, por el precio un poco más bajo, que produce, que ayuda a que esta enfermedad se dé un poco más rápido. Quisiera saber un poco de eso, si ustedes lo saben, y pues después yo hacerle los comentarios. Ok, con respecto a la primera pregunta que tiene, que por qué, ¿verdad?, en las zonas rurales y los hombres son los que más padecen de esta enfermedad. Primeramente, recordemos que en el campo, bueno, hay muchas personas que todavía siguen con esas cuestiones de que el hombre es el que trabaja y en su mayoría ellos son agricultores. Entonces, además de ellos estar muy predispuestos a altas temperaturas del sol porque trabajan largas jornadas, además de la deshidratación, ellos manejan mucho tóxico, porque pasan fumigando, ¿verdad?, sus plantaciones para que no haya plagas.
Entonces, estos componentes son muy tóxicos para el cuerpo y además de que esas personas han estado demasiado expuestas durante muchos años a estos tóxicos. Por eso es que las personas que viven en las zonas rurales, y no solo los agricultores, sino que también las personas que viven cerca de estos campos, porque como sabemos, ¿verdad? El aire empuja estos pesticidas y es ahí cuando también las personas que incluso no son ni agricultores adquieren la enfermedad. Sí, igualmente agregando a esa pregunta, en nuestro país también una epidemia que se dio fue también porque las personas consumían agua que estaba contaminada por una empresa con químicos. Entonces, estos químicos yo leí que son imposibles de ser filtrados por el riñón, entonces siempre lo dañan. Entonces, más que todo, también la falta de conocimiento que tal vez las personas tengan acerca del manejo de los recursos naturales que ellos utilizan y cómo se puede llegar a desarrollar esa enfermedad con eso. Bueno, con la primera pregunta, muy bien, realmente es el uso de químicos, más que todo órganos fosforados que se utilizan en el campo, que el hombre generalmente pues es el agricultor, el bajo nivel de agua que consume, o sea, de su hidratación, más la hidratación pues generalmente lo hacen con café, ¿verdad? Con café y más el uso del químico continuo. Hay un municipio que se llama Ozatlán en Usulután, donde el agua pues está totalmente contaminada, el agua potable, la gente lo sabe, y hay mucha gente que ha hecho incidencia con el objetivo de que no consuman el agua. A pesar de eso, pues también los escasos recursos en el municipio, la gente sigue consumiendo, hay niños con insuficiencia renal crónica, no solamente adultos, ¿verdad? O adultos mayores. Y hubo en el, más o menos allá por el 2012, 2015, en las zonas, digamos, no marginales, sino comunidades un poco empobrecidas, donde la gente pues fue haciendo hacinamientos. Aquí en el lado de Soyapango e Ilopango hubo una alta incidencia de insuficiencia renal por esta bebida salvacola. La gente estaba consumiendo en grandes cantidades esta bebida por el precio un poco más accesible, y empezaron a salir muchos casos de insuficiencia renal en la zona urbana, y pues hasta que se hizo un estudio se determinó que era esta bebida la que estaba produciendo, porque lleva un químico precisamente que afecta pues, la parte renal, y esto genera pues insuficiencia renal crónica de la manera más rápida. Quizás un último comentario, pues creo que Diana Orellana decía que las personas pueden vivir con el manejo adecuado. Realmente una persona con insuficiencia renal tiene un promedio de vida, si está con su tratamiento, de unos 5 años. Es un promedio de vida. Lamentablemente no se hace todavía trasplante de riñón, a pesar de que el Seguro Social lo hacen algunos pacientes, pero no está disponible para todos, que es como, digamos, la medida que podría ayudar a mejorar la vida. Y las personas que generalmente tienen mayor expectativa de vida son las que están con hemodiálisis, que les ayuda. Realmente, quizás, no sé si ya tuvieron una oportunidad en la parte hospitalaria cuando vean pacientes con diálisis. Es una cuestión bien triste, ¿verdad? Para el paciente. Le perforan el estómago, muchas veces terminan lesionándoles el intestino o otros órganos, y la expectativa de vida de ellos es todavía un poco menor de los 5 años. La gente desiste de ir al tratamiento por lo doloroso y por lo difícil que es. Ya no pueden consumir agua, ya no pueden comer, y es una enfermedad silenciosa y que está muy presente en nuestro país. Tenemos muchas personas padeciéndolo.
Lamentablemente en este tiempo ya no podemos decir que solo es hereditario, no solamente podemos decir que es por la hipertensión ni por la diabetes, sino también por los patrones de hábitos saludables que se tienen, el tipo de consumo, la falta de hidratación, la alimentación que se ingiere, tanta comida con sodio, que por tanto preservantes que se tienen. Bueno, yo agradezco realmente la invitación al doctor Urbina y a todos ustedes, y a todas ustedes también por invitarme pues a participar de este proceso, y muy bonito realmente, muy bonito. Y la parte interactiva virtual también es una herramienta muy útil el Zoom, pero también la forma en la que ustedes se han preparado. Yo creo que hace mucho mejor la clase que a veces que llegar y sentarse en la clase y que solo uno pase a exponer. Yo creo que es muy dinámico el hecho de que se compartan el tema y que puedan exponerlo entre varias. Así que gracias, doctor, gracias a ustedes usted, también, los estudiantes. Gracias. Gracias a usted. Ábranle el micrófono a todos los compañeros, porque quisiera saber si tienen alguna duda. A todos sus compañeros, por favor. Gracias, doctor Monchos. Para si alguien que levante la manito que quiera hacer alguna consulta o algún comentario, no se sientan cohibidos, así como lo han hecho siempre. O sea, quisiera escucharles. Hay dos cosas que tienen que remarcar, porque su materia se llama medicina preventiva y ustedes hablaron de un plan de manejo integral. Hay unos actores que no me lo remarcaron, que son importantes para que tenga un éxito el plan de manejo integral. ¿Quiénes son? Porque esta es una de las enfermedades crónicas que el fracaso ha sido porque se le ha dejado que lo maneje la persona, el paciente. Lo otro es, de las 5 fases de la enfermedad renal, ¿cuáles son las fases controlables? ¿Cuáles son las fases que se pueden controlar? ¿Y cuáles son las 2 fases que ya no son controlables y hay que recurrir a una diálisis, a una hemodiálisis o a un trasplante? Bueno, las primeras 3 fases son las fases reversibles y que se pueden controlar si son detectadas a tiempo. Y la fase 4 y 5 son las que prácticamente necesitan el apoyo de un riñón artificial, que es así como se le llama a los tratamientos de diálisis o hemodiálisis, porque el paciente es incapaz el riñón del paciente es incapaz de funcionar correctamente. Entonces, las primeras 3 fases sí son reversibles y controlables, y las 2 últimas no lo son. ¿La otra pregunta? Yo hice 2 preguntas. Ya me contestaste una, Gaby, pero la otra pregunta, ¿quién la contesta? Comencé solicitándoles, en esta enfermedad, ¿quién o quiénes son los actores principales para poder tener de una mejor vida o estable a una persona con enfermedad renal crónica? Bueno, siempre es importante el funcionamiento y el apoyo de familiar y del grupo social de las personas, porque como lo mencioné, la vida de ellos suele cambiar drásticamente y pueden sentirse excluidos. Entonces, siempre el apoyo de la familia es importante en la toma de decisiones para un mejor tratamiento en el paciente. Muy bien, han estado muy bien. Excelente, o sea, yo muy complacido de ustedes, pero quisiera saber si algún compañero, antes de darles unos 2 mensajes más, quisiera saber si hay algún compañero de ustedes que quiera hacerles alguna pregunta o hacer un comentario, por favor. Es que no les han habilitado los micrófonos. Pueden habilitarlo. Yo quisiera preguntar algo, Karen. Como habían 2 opciones de tratamiento aparte del trasplante, ¿verdad? Que eran las diálisis peritoneales y la hemodiálisis. El adoptar la modalidad de hemodiálisis o diálisis peritoneales depende del nivel socioeconómico de las personas o de alguna en relación a su enfermedad, de algún factor.
Sí, dispone tiene que ver bastante con el nivel socioeconómico, pero para el tratamiento de hemodiálisis, porque la diálisis peritoneal puede solicitarla el paciente en los hospitales nacionales como en Rosales, pero siempre hay, ¿cómo se dice?, que esperar, ¿verdad?, su turno, por decirlo así, y hemodiálisis es muy caro hacer ese tratamiento. Entonces, sí lo hacen, por ejemplo, en el Hospital Rosales hacen hemodiálisis, pero son ciertos pacientes que pasan a hacerse después de hacer la diálisis peritoneal. Bueno, gracias, solamente eso era. Bueno, También para contribuir un poquito en eso, lo de la diálisis, la hemodiálisis la hemodiálisis peritoneal generalmente necesita la ayuda de la familia y en esta se le enseña a uno de los familiares a ponerles una sonda porque a ellos se les introduce un líquido, se les deja 4 horas, bueno, dependiendo del paciente, y después este paciente tiene que tener la ayuda otra vez de su familiar para que lo conecte y salga ya esa agua purificada, porque en sí la hemodiálisis es en casa y generalmente se le hace a las personas que sí tengan el recurso de poder adquirir de esto y también que a veces son personas que están muy ocupadas, por ejemplo, personas que tienen la agenda todo el día, entonces en la noche es que se hacen estas hemodiálisis o al día antes. Perdón, esa es la diálisis peritoneal. La hemodiálisis solo se puede hacer en hospitales porque es con sangre. Me confundí, perdón. Sí. Pero está bien tu explicación. Lo único que la diálisis peritoneal es la que puede aprender la familia a hacerlo y el paciente se puede manejar domiciliarmente o en su casa con el apoyo de la familia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o participación? Yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Cuál sería el manejo que le darían a un paciente con esta enfermedad si el paciente vive en la zona rural y es de escasos recursos? Bueno, primero tenés que saber cuál es ¿cómo se dice? El estadio en el que el paciente se encuentra. Si ella es crónico, pues más que todo en nuestro país a los pacientes de esta área se les hace la diálisis, ya que es mucho más barata y ellos se la pueden aprender a hacer solos. Entonces, primero, dependiendo del estadio, si es crónico, sí sería la diálisis. Y si no es crónico, pues manejar más que todo el estilo de vida que ellos llevan. Si es crónico, fase 4. 4, 5. Sí. Acuérdate, Sí. siempre tenés que hablar de las 3 fases. Y de las 2 fases. De las 3 fases, enfermedad crónica, pero que es reversible. Y la 4 y la 5, que normalmente se llama insuficiencia renal crónica. Porque ya son irreversibles. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si me permiten hacer un comentario, doctor, Sí, con lo que acaba de preguntar la estudiante, las personas de escasos recursos. Lamentablemente El Salvador solo son hospitales de tercer nivel, cuarto nivel los que reciben los pacientes con ese nivel de insuficiencia renal. La gente tiene que, si es de zona rural, tiene que viajar a San Salvador, al Hospital Rosales, y el hospital, pues ustedes se darán cuenta, hay mucha gente espera horas para poder tener una cama y que se le haga el tratamiento. Al inicio depende también del estadio en el que se encuentra, así se empieza el tratamiento. Son, digamos, los que han respondido de mejor manera a la diálisis peritoneal, la que se pasa a hemodiálisis en el hospital Rosales. La mayoría de gente, digamos, que puede pagar, puede hacerlo de hemodiálisis. Hay clínicas privadas, hospitales privados que lo hacen, que tienen el equipo, pero cada recambio que hace cuesta $125 a $150. Quiere decir que la familia debe tener $600 al mes para poder hacer el tratamiento de hemodiálisis si lo hacen de manera privada.
Y si lo hacen cada 3 días, imagínate. A veces cuando está más grave todavía, pues es mucho más caro todavía hacer. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, yo quiero contarles, dígame. No, solo quería saber que si a simple vista, ¿cómo identificaría a un paciente con insuficiencia renal crónica? Yo podría contestar esa pregunta. A simple vista, los pacientes con enfermedad renal crónica se edematizan bastante. Esto es debido a la retención de líquidos, ya que el riñón no puede eliminar el agua en exceso. Entonces hay un edema de los miembros inferiores de las manos y de la cara, pero generalmente se presenta de forma matutina. También, como decía, la presencia de espuma en la orina y el cambio de color. Puede ser que esté demasiado amarilla, puede ser, caso contrario, que esté demasiado clara. Igual también la cantidad de emisiones al día. Puede ser que orine más de 5 veces durante el día o puede ser que orine incluso muchas más veces durante la noche, o sea, más de 5. O si normalmente orina color súper oscuro, también es un indicativo de que la falla renal es mucho más avanzada. La hipertensión arterial. Por eso es importante hacerse los exámenes de orina anualmente, a partir de los 15 años se podría decir, o quizás menos, porque, como decía el doctor, esta es una enfermedad que es un problema grave de salud pública, ya que es una epidemia y hay muchísimos casos. Entonces la detección precoz, las personas también presentan comezón, presentan calambres musculares y cansancio. Hay personas que vomitan, hay personas que solo presentan náuseas, pero en los indicativos están los valores elevados de urea en sangre y de creatinina también en el plasma. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una duda, doctor. Los síntomas que han puesto en el trabajo sobre náuseas o vómitos, ¿pueden sugerirme una insuficiencia renal avanzada o se puede dar a principios de la insuficiencia renal? Es que esto varía demasiado. O sea, hay personas que en las etapas tempranas, en la 1, la 2 o la 3, no presentan ningún síntoma, hasta que ya su riñón está en menos del 50% de su función. Pero hay personas que sí presentan síntomas, pero son leves, como hay personas que apenas presentan cansancio, hay personas que sí presentan náuseas y vómitos, pero realmente depende, porque ya cuando están más complicados es cuando se empiezan a ver el montón de síntomas. Y solo un síntoma no puede ser indicativo de insuficiencia renal, puede ser otra cosa, pero ya la suma de todos los síntomas sí da un indicativo.